Esta noche el presidente de Estados Unidos habló en una conferencia de prensa del progreso de lo que es la Fury Operation, la operación Furia épica, en la que indicó que se están cumpliendo todos los objetivos que se habían planteado. Por lo que Irán ya no supone realmente, ya no es realmente una alianza. Una amenaza, rectificó, una amenaza. No obstante, amenazó con atacar con mucha fuerza, todavía más, a Irán en las siguientes semanas. Advirtió que los devolverán, así lo dijo, a la edad de piedra. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Tras 4 semanas de guerra, los daños en Irán son cada vez mayores. Según el ejército estadounidense, más de 2/3 de las instalaciones de misiles y drones han sido alcanzadas, incluyendo plantas claves para combustibles. También se reportan astilleros dañados. La Media Luna Roja, la Cruz Roja iraní, indicó que más de 100,000 instalaciones civiles han sido dañadas, entre ellas 600 escuelas y casi 300 centros de salud. El balance va a ser el siguiente: más de 24,800 heridos, más de 1,900 muertos, de los cuales 240 son mujeres y 200 son niños. Bueno, hablemos del mensaje de Trump, hablemos del estado de las cosas y hablemos de qué tanto lo que hoy dijo Trump tiene que ver con la realidad y qué tanto Trump sigue inventando una narrativa. Moisés Garduño es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente. Moisés, gracias por tu tiempo, gracias por este miércoles santo, muchas gracias que estás con nosotros, buenas noches. Hola Javier, buenas noches, saludos a la audiencia. Gracias. ¿Qué piensas del discurso de Donald Trump cuando también en los últimos días, déjame agregar algunas cosas para que se sumen a tu participación, esto que dijo, estamos negociando y Irán dice, con nosotros nadie está negociando, esto que dice, los vamos a regresar a la edad de piedra, que lo dijo antes y lo vuelve a decir ahora, de todo esto que ves? Bueno, yo creo que hay que ver también lo que no dijo Trump, ¿no? Y ahí vamos a encontrar buena parte de la respuesta, Javier. Por ejemplo, Trump sabe que no va a haber cambio de régimen en Irán, que no hay fin del programa nuclear, que la apertura del estrecho de Hormuz, pues de hecho no es un objetivo porque ya estaba abierto antes de la guerra, que los aliados de la OTAN le dieron la espalda, que el petróleo ahora está a $109. Trump tiene niveles de popularidad mínimos en la historia desde su primer mandato. La gran mayoría de los estadounidenses no apoya la guerra. Hay manifestaciones multitudinarias como las que vimos el domingo en contra de su política en Irán, pero también contra su política migratoria. La gasolina ya llegó a $5 por galón. Bueno, ¿qué más podemos decir de lo que Trump anuncia como una fantasía, una ilusión con respecto a los hechos que están presionando? Pues no a sus aliados donantes de la élite política cristiana y sionista, sino también, por supuesto, al ciudadano ordinario, que es el que está viendo la presión económica tan grande que ya se está manifestando incluso dentro del propio Partido Republicano. Yo creo que esto es más bien, Javier, pues un acto desesperado de disuasión. Y creo que lo malo de esta noticia, Javier, pues es que se trata de una prolongación de la guerra. En un momento donde Trump sabe que Estados Unidos ha perdido la pista estratégica y que cuando se carece de estrategia, se carece de opciones convencionales para revertir el conflicto, y eso quiere decir que hay que recurrir a la amenaza de castigo desproporcionado para hacerle pensar al enemigo, que en este caso es Irán, pues que si ellos ganan la guerra la van a ganar a un costo humano desproporcionado, y esto quiere hacer Trump que Irán piense 2 veces si va a librar la guerra en el terreno de estas amenazas. Entonces, la mala noticia es que vamos a ver lamentablemente más violencia,
tal vez 2 o 3 semanas de intensos bombardeos desde el aire, como lo ha venido haciendo desde la primera semana del 28 de febrero. Y pienso, Javier, que esto tiene que ver tal vez con la idea que Trump quiera meter tropas terrestres en el terreno iraní, justificando que ya cayeron soldados estadounidenses, perdón, y que la caída de estos soldados justifica ir hasta adentro en la guerra para llevar a cabo estos nuevos objetivos que Trump pues se traza cada semana y cambia, ¿no? Yo creo que esta es más o menos la pista de lo que dijo ahora en el discurso. El estado de las cosas no ha variado de lo que la última vez que hemos platicado. Irán sigue atacando y se habla ahora de que de Emiratos Árabes podría aliarse a Estados Unidos en relación a la guerra. ¿Esto tú qué piensas, qué ves y qué tan deterioradas están las instalaciones estadounidenses en los países árabes? Bueno, lo que tenemos en reportes de información cruzada en Rusia, en Irán, en China, Sí. es que las bases estadounidenses, al menos 13 bases, ya no están operables como en algún momento se inauguraron, ya no tienen pistas aéreas necesarias, ya no hay efectivos encargados, ya no hay radares, que esto es algo muy importante para mantener pues a los aviones coordinados. Se han derribado aviones en Kuwait, se han derribado F-15s dentro del espacio aéreo iraní. Evidentemente esto los medios estadounidenses no lo van a decir porque cada vez que acepten este tipo de cosas, pues el nivel de popularidad de Trump va a la baja. Con estos datos tampoco queremos decir que las instalaciones en Irán están perfectas. Al contrario, tenemos un nivel de devastación muy fuerte en el oriente de la ciudad capital, en Teherán, y tenemos aproximadamente unos 12,000 objetivos alcanzados por el poderío aéreo israelo-estadounidense. Esto quiere decir que la situación es una guerra de estancamiento, de muchísima violencia, que está por escalar a un nivel mayor en caso de que se cumplan estas amenazas de Trump. Y yo creo que Emiratos Árabes Unidos, Javier, cometería un grave error al momento de entrar en una guerra como esta, que es impopular, ilegítima e ilegal ante el derecho internacional, por una simple razón, que es que los Emiratos Árabes Unidos, además de ser un país muy pequeño, carecen de una doctrina estratégica de defensa, carecen de interceptores, carece de fuerzas armadas lo suficientemente organizadas para escenarios como el que estamos viviendo, y además son blancos relativamente fáciles para los iraníes que están prácticamente enfrente a unos 50, 60 kilómetros de las costas, donde las plantas desalinizadoras de agua son las máximas infraestructuras a cuidar, y en caso de que detonen estas plantas, sí veríamos una fuerte crisis económica y de alimentos, no solo en los países como Emiratos Árabes, sino toda la península arábiga. Creo que esto no va a pasar, Javier, y creo que los únicos que están realmente engarzados en esta guerra son Estados Unidos e Israel. Sí. Ahora, en lo que corresponde a Teherán, entiendo que los ataques han sido, interminables. Otras ciudades en un país de 90 millones de habitantes, ¿qué tan afectadas se han visto? También hemos tenido bombardeos en Isfahán, hemos tenido en Kazán, en muchas zonas del sur donde se presume que hay también estos silos de lanzamientos de misiles. Tenemos en la frontera entre Irak e Irán también una buena parte de bombardeos, sobre todo para alebrestar a las zonas kurdas que se presume podrían ser aliados en una hipotética operación terrestre, aunque los kurdos no han dicho nada serio al respecto. Y tenemos evidentemente también bombardeos en la zona de Azerbaiyán, que es un país aliado a Israel y que incluso los iraníes han tenido delegaciones para hablar directamente con ellos para evitar cualquier destino parecido al de los países árabes por estar involucrados en la guerra o dejar que Israel utilice su espacio aéreo para accionar en la guerra. En estos momentos, Javier, no podemos hacer una evaluación también tan detallada como uno quisiera, porque las instalaciones de misiles iraníes bajo tierra pues son información clasificada, igual que Estados Unidos e Israel deben de tener también información clasificada, pero una buena muestra de que los iraníes siguen accionando su estrategia de mosaico, que es esta estrategia que
se trata de descentralizar los comandos y utilizarlos en diferentes fases contra los países árabes e Israel, pues es que siguen lanzando misiles y además misiles con precisión muy exacta, como el que lanzaron en la zona del sur de Israel, en Arad, dejando más de 200 muertos en una noche terrible para Israel. Entonces, mientras los iraníes sigan lanzando este tipo de artefactos balísticos, eso implica que las ciudades de misiles siguen operando. Entre la guerra mediática, la guerra también de algoritmos, de redes sociales, lo más importante a seguir aquí son los lanzamientos balísticos iraníes y ahora van ya en la oleada número 80. Si Estados Unidos no puede detener eso, Javier, la guerra va a seguir al ritmo que estamos lamentablemente experimentando ahora. Dice Trump hoy en su discurso, esto es un asunto de 2 o 3 semanas para que termine. Bueno, hay que ver qué tipo de nivel vamos a tener, qué tipo de intensidad. Así comenzó diciendo que iba a ser una guerra de días. Sí, de Luego 4 fue días. una guerra de semanas y ahora está hablando de otro par de semanas en un momento donde tenemos los datos que mencionamos al principio muy en contra de Donald Trump. Los mercados no van a reaccionar positivamente en caso de que veamos más guerras de ese tipo y hay que recordarle a la audiencia también que tenemos otros frentes latentes en términos de apertura, como el del Líbano, que ya se está viendo también un repliegue de Hezbollah con el ejército israelí, pero sobre todo el más importante, que es el del estrecho de Bab el-Mandeb, que es la zona que conecta directamente la zona del Golfo con el canal de Suez. Y si ya vemos las cosas como están ahora con el estrecho de Hormuz en términos económicos, con los precios del gas por encima del 40% en Europa, por 50% en el Reino Unido, ¿qué pasaría si lo juntamos con un eventual cierre del estrecho de Bab el-Mandeb y del canal de Suez? Eso yo creo que es algo muy importante que Trump no dijo y no va a decir, porque la gran mayoría de la gente pues está en contra de la guerra y nunca va a aceptar este tipo de consecuencias, de obstáculos que hay en términos de guerra económica, que lamentablemente pueden pasar si los Houthis se unen a la guerra y estas 2 semanas se llevan a cabo como Trump lo menciona. Oye, el tema de que también resuelta para concluir, generalmente estos discursos los da cercanos al fin de semana, un poco para tranquilizar los mercados, y luego viene el lunes, etcétera, o lo hace el sábado. Hoy lo hace el miércoles, no creo que se le haya parecido necesariamente la Semana Santa, ¿no? ¿Qué supones, qué interpretas de eso? Esto, Javier, es muy importante porque yo personalmente considero que ha habido un debate muy arduo al interior del gabinete de Trump, sobre todo del cuerpo de seguridad. Y yo pienso que hoy Trump tendría que haber dicho que se retiraba de la guerra. Yo pienso que tenía todos los elementos para dar por sentado esto y decir que lo que ya destruyó era la victoria para Estados Unidos, porque no se ven elementos de reversión del conflicto a su favor. Yo creo que algo pasó al interior de su gabinete, creo que hay gente a favor de la guerra, gente en contra. Creo que Jared Kushner está desempeñando un papel muy importante junto con Steve Witkoff y Benjamin Netanyahu, que junto con Ben-Gvir le deben estar dando información que le hacen pensar que la guerra va bien y que solo necesitan tiempo para llegar a lo que ellos llaman el golpe final. Y por otro lado, pienso que hay gente que le está diciendo que es momento oportuno para terminar con esto y dedicarse a la elección de noviembre, que es lo que realmente tiene ocupada a mucha gente y preocupada también, porque en estos momentos creo que Trump no estaría en posición de ganar una elección en términos de votos, de popularidad y de encuestas. Entonces creo que hay un debate ahí y finalmente Trump se ha inclinado por seguir la guerra 2 semanas, esperando que haya un acuerdo que a todas luces parece imposible de acuerdo a cómo lo maneja, que es una rendición indiscutible de los iraníes, y creo que si eso no pasó en los primeros 2 días de la guerra, tampoco van a pasar en las próximas 2 semanas, Javier. Oye, el sábado hubo una marcha importante en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Sin embargo, el tema central era el ICE, el tema central era no queremos un rey, y el tema no necesariamente, pero estuvo latente, fue el de la guerra. ¿Esto cómo lo interpretas al interior de los Estados Unidos? Bueno, creo que hay ciudades que tuvieron sus propios eslóganes. En California, por ejemplo, con una población importante de iraníes, ahí sí hubo un estruendo muy fuerte en contra de la guerra.
60% de los iraníes que viven en Estados Unidos ya están en contra de esta guerra, cuando a los primeros días había una división casi de 50%, ahora ya se revirtió este dato. Y obviamente hubo otras ciudades como Chicago, Arizona, donde sí los eslóganes eran un poco más en contra de la política migratoria. Sí. Pero creo que todo en conjunto nos habla de lo que está pasando en Estados Unidos, de una serie de problemas entre el maltrato al migrante, el racismo, la drogadicción, el uso de las armas, el abuso del uso de las armas, los tiroteos, la política con respecto a los adolescentes, la precariedad económica, ahora la inflación. Creo que todo eso es el conjunto de lo que realmente está viviendo Estados Unidos en su interior, y es algo que Trump pues también está tapando con el uso de la guerra en términos mediáticos. Es algo que no se puede tapar, y precisamente es algo que Trump ni siquiera infirió en el discurso de hoy, Sí. en hora pico, en hora masiva para la audiencia norteamericana, y algo que todos vemos, pero que Trump parece que no quiere ver o no quiere que veamos. Moisés, que tengas buena Semana Santa. Si la tomas, muchas gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Un placer, Javier. Gracias. Saludos para ti y para la audiencia. Que descanses. Gracias.